Soy camionero desde los 25 años. Durante mi carrera he conducido mucho de noche y claro, he vivido algunas experiencias extrañas. Hacía entregas para varias empresas y a menudo tenía que cruzar todo el estado para realizarla. En una ocasión, tuve que atravesar todo el estado para entregar varios muebles de madera. Gran parte del trayecto era por carreteras en medio del desierto. El viaje tomaría varias horas y ya me había retrasado para comenzar, por lo que sabía que la mayor parte del trayecto sería en la oscuridad. Debido a las características de esas carreteras desérticas, suelen ser muy rectas y desoladas de noche, podía conducir un poco más rápido de lo habitual. Por esta velocidad, cuando vi las luces traseras de un coche parpadeando, tuve que frenar bruscamente para detener el camión y aparcar detrás del coche que estaba al costado de la carretera, la arena del desierto. El coche era antiguo y tenía las luces de emergencia encendidas. Bajé del camión porque quería ver si alguien necesitaba ayuda. Me acerqué al coche y golpeé la ventana, pero no hubo respuesta. Me incliné un poco para mirar dentro del coche a través de las ventanas oscuras, pero no vi a nadie sentado adentro. Hice lo mismo con todas las ventanas. Pude confirmar que no había nadie dentro del coche. Entonces, observé el desierto oscuro y frío a mi alrededor. A pesar de que no podía ver más allá de unos 15 metros frente a mí, me sentía bastante solidario esa noche, y realmente quería ayudar. Así que volví a mi camión y saqué una linterna de la caja de herramientas debajo del asiento del pasajero. Era una de esas linternas tácticas, con una luz tan fuerte que lastima los ojos y la apuntas directamente a la cara. En cuanto encendí la linterna, reveló lo que parecía ser una gasolinera abandonada al costado de la carretera. Aparentemente, no la había notado antes, tal vez porque el estacionamiento estaba cubierto de arena y se confundía con el desierto. No podía ver bien el suelo de concreto de la gasolinera. La construcción abandonada junto a la gasolinera era antigua, probablemente solía ser una tienda de conveniencia en el pasado. En ese momento, me hizo sentido que el dueño del coche con las luces parpadeantes probablemente estaba dentro de la gasolinera en algún lugar. Fui hasta la puerta principal de la gasolinera, estaba completamente rota, y mi linterna iluminó gran parte del lugar. Era lo que pensaba, una de esas tiendas de conveniencia que se encuentran en la mayoría de las gasolineras. No me sorprendió que la tienda no hubiera durado en una carretera como esa, con tan poco tráfico. Grité preguntando si había alguien adentro y anuncié que estaba allí para ayudar. Escuché un poco de eco en el lugar, lo que me puso la piel de gallina. Entonces, escuché un sonido proveniente del otro lado de la tienda. Parecía un zapato raspando contra el suelo de concreto. El sonido venía de entre unas estanterías que antes deberían estar llenas de bebidas o aperitivos. Grité una vez más, ofreciendo mi ayuda si alguien la necesitaba. Luego escuché un susurro profundo y pesado que decía algo que entendí claramente, pero no podía comprender por qué alguien diría eso. También escuché una respiración pesada desde una de las esquinas del lugar. Eso fue suficiente para que saliera rápidamente de allí y regresara a mi camión. Estaba completamente confundido por unos segundos, sin saber si lo que había escuchado era real o no. No puedo explicarlo bien, pero me sentí desorientado. Corrí hacia mi camión y llamé a la policía porque honestamente estaba muy asustado para volver adentro. La policía me pidió una ubicación exacta, pero no sabía exactamente dónde estaba. Todo lo que podía decir era que estaba al lado de una gasolinera abandonada en medio del desierto. Me pidieron que permaneciera en el teléfono para describir mejor la ubicación. De repente, el coche frente a mí encendió el motor y comenzó a acelerar por la carretera. Estaba tan desorientado que ni siquiera me di cuenta cuando la persona subió al coche. Estaba muy oscuro y yo estaba distraído con la llamada. Corrí de regreso a la gasolinera para ver si aún había alguien allí mientras todavía estaba en el teléfono con la policía. Fui a la parte trasera de la tienda, de donde había escuchado la voz y la respiración, y me paralicé al ver un charco de sangre fresco en el suelo. Solo podía imaginar los detalles crueles de lo que había sucedido allí. Le dije a la policía por teléfono que probablemente había presenciado un crimen. Eventualmente, enviaron varias patrullas al lugar. Me preguntaron si tenía alguna información que pudiera ser útil, como la placa del coche o la apariencia del sospechoso.
Todo lo que podía decir era que el coche era antiguo y de color oscuro. Y les conté que había escuchado una voz masculina diciéndome que saliera, y luego escuché a una mujer gritar mientras me iba. No había ningún cuerpo dejado atrás, pero tenía algunas teorías sobre lo que había sucedido. La policía ciertamente recogió algunas pruebas y muestras de sangre, pero no pude contribuir mucho a la investigación. Desafortunadamente, aún no tenía una cámara en el tablero de mi camión que hubiera captado la matrícula del coche, pero literalmente la semana siguiente compré e instalé una cámara en el tablero de mi camión. Esa ciertamente fue una de esas experiencias raras que solo ocurren una vez en la vida y que sin duda me perseguirá por mucho tiempo. Trabajo como camionero para diferentes empresas desde hace 10 años. Hace 3 años estaba trabajando para una empresa de almacenes haciendo entregas. Solía conducir un camión semirremolque, y eso era lo que estaba manejando ese día. El 10 de abril. Era un lunes congelante. La semana apenas comenzaba y había muchas cargas que debían ser entregadas, así que trataba de hacerlo lo más rápido posible. Empecé a conducir a las 3 de la tarde y planeaba llegar a mi destino esa misma noche. No quería tener que detenerme a dormir. Después de la medianoche empecé a conducir 10 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad, lo cual es bastante rápido para un camión semirremolque. Empezaba a sentirme bastante cansado, pero faltaba solo 1 hora para llegar al destino. Pensé que podía hacerlo sin detenerme. Mis ojos comenzaban a sentirse pesados y me costaba mantenerlos abiertos. Puse un poco de agua en mi mano y me la froté en la cara, lo que me despertó ligeramente. Mi camión era el único vehículo en esa carretera a esa hora, así que, aparte de la luz de mis faros, la carretera estaba completamente oscura. Recuerdo claramente cuando tomé mi botella de agua para dar un trago y casi la escupo toda sobre el volante cuando vi una figura negra en la carretera, acercándose rápidamente. Pisé fuerte los frenos y cuando el camión desaceleró, casi deteniéndose, pude ver mejor la apariencia de la persona que estaba parada casi en el medio de la carretera. El hombre parecía llevar ropa negra y un tipo de bufanda negra alrededor del cuello. Tenía un cuello muy largo, tan largo que era casi anormal. Sé que es algo extraño de notar en una persona, pero su cuello era tan largo que resultaba escalofriante. Sin embargo, su rostro era un completo borrón y no podía distinguir ninguna característica. Cuando mi camión se acercó a este hombre misterioso, casi bajé la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda, pero él solo se giró a la izquierda y corrió hacia el bosque. En ese momento, no pensé mucho en la situación extraña. Solo pisé el acelerador, continué mi viaje. Tenía prisa. Para ser sincero, solo unos 20 segundos después, mi corazón realmente empezó a latir más rápido, porque solo entonces me di cuenta de lo extraña que había sido esa situación. Pasaron 5 minutos y comencé a tranquilizarme de nuevo, pero de repente, otra cosa sucedió. Cuando estaba a alta velocidad nuevamente, vi algo frente a mí, corriendo en la carretera. Al principio parecía ser un animal, pero cuando me acerqué y la cosa corrió hacia el bosque, me di cuenta de que parecía ser una persona. Esta vez ni siquiera toqué los frenos, solo seguí a alta velocidad. Continué por la carretera y hasta pisé un poco más el acelerador, ya que empezaba a asustarme y quería llegar más rápido. Sin embargo, me estaba cansando cada vez más y a veces invadía el carril contrario sin darme cuenta. Quedaban unos 40 minutos de viaje y no sabía si podría terminar el trayecto. Comencé a buscar un buen lugar para estacionar y eventualmente avisté una pequeña entrada de tierra al lado de la carretera. Supuse que era una de esas paradas de descanso para estacionar el coche. Entré en esa área de tierra con mi camión, puse el freno de mano, recliné el asiento y cerré los ojos. No logré dormir ni siquiera 1 hora entera y me desperté de repente en medio de la oscuridad. Aún no sé exactamente qué me despertó, pero en cuanto miré afuera a través del parabrisas de mi camión, mi instinto me dijo que encendiera los faros. Así lo hice y las luces iluminaron la zona frente a mí, pero había algo delante del camión. Un hombre, el mismo hombre con la bufanda negra que había visto en medio de la carretera. Pero ahora podía ver su rostro más claramente. Tenía una sonrisa muy amplia y sus ojos estaban abiertos al máximo.
Me miraba directamente a través del parabrisas. Con el corazón casi saliéndose del pecho, encendí el motor y salí de esa área de descanso lo más rápido posible. No sabía qué pensar. ¿Cómo era posible que hubiera caminado 20 kilómetros desde el lugar donde lo vi por primera vez? No volví a detenerme esa noche hasta llegar a mi destino. Al llegar, me quedé dormido en el estacionamiento y me desperté temprano a la mañana siguiente. Al despertar, la única explicación lógica que podía pensar era que mi mente cansada me había jugado una mala pasada, porque había visto varias cosas extrañas la noche anterior. Pero nunca había escuchado que una alucinación pudiera ser tan vívida y aterradora. Nunca más pasé por algo similar a lo que viví esa noche, y el hecho de que pareciera tan real es lo que me persigue hasta hoy. Antes de conseguir un trabajo de oficina en la ciudad, trabajaba conduciendo un camión para una empresa de entregas. El salario era razonable y la mayor parte del tiempo disfrutaba del trabajo. Pero también había momentos malos. Era el año 2012, y ya hacía 2 años que había terminado la universidad. Estaba trabajando desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, un miércoles. Estábamos en pleno invierno, así que se hacía de noche alrededor de las 5:30 de la tarde. No vivía en una parte acomodada de una gran ciudad, sino en una pequeña ciudad que no era muy agradable. El área donde vivía no era completamente una favela, pero tampoco era una zona muy segura. Hacía entregas frecuentemente en esa área. La situación habitacional en mi ciudad era peculiar. Algunas cuadras tenían filas de casas y chabolas muy espaciadas entre sí, mientras que otras cuadras estaban completamente deshabitadas, sin ninguna casa. Esto resultaba en menos entregas para mí, ya que las casas estaban tan lejos unas de otras, que cada entrega tomaba más tiempo del habitual. Las entregas del día estaban marcadas en el mapa, de manera que siempre pudiera tomar la ruta más estratégica en lugar de hacer las entregas en un orden aleatorio. Después de varias horas de entrega ese día, entregando paquetes en 3 pequeñas ciudades diferentes, comencé a adentrarme en una calle que estaba en una de esas cuadras que mencioné antes. Era una calle con varias casas pequeñas y chabolas muy espaciadas. En un lado de la calle había casas y chabolas espaciadas, y en el otro lado había un bosque. Eran alrededor de las 6 y mi turno estaba terminando. No me quedaban muchas entregas por hacer. Había una pequeña casa aislada en esa calle, más bien una chabola, y el paquete debía ser firmado por el destinatario, lo que significaba que no podía simplemente dejarlo en el porche. Paré frente a la casa, fui a la parte trasera del camión y recogí la caja más grande y pesada del día. Parecía que había piezas de metal chocando dentro de la caja. Muchas piezas. No podía imaginar lo que había dentro, pero mi trabajo era solo dejar la caja en la puerta de la casa, y eso fue lo que hice. No había timbre en esa casa, así que tuve que golpear la puerta. Sin embargo, no veía ninguna luz encendida dentro, ni ningún coche estacionado, así que esperaba que alguien estuviera en casa. Golpeé la puerta varias veces y entonces vi una cortina moverse y escuché pasos acercándose a la puerta. Hubo una larga pausa, una pausa sospechosamente larga, hasta que finalmente la persona abrió la puerta. Una mujer mayor asomó la cabeza con una expresión algo paranoica, y cuando le dije que tenía un paquete para firmar, finalmente abrió la puerta por completo. Parecía inquieta cuando le pedí que firmara en mi dispositivo electrónico. Finalmente firmó, y la firma era muy descuidada. Me dijo que necesitaba ayuda para llevar la caja a su habitación. Más o menos ya esperaba que pidiera ayuda debido a su porte frágil. En cuanto entré en esa casa, sentí un fuerte olor a putrefacción. Todas las casas suelen tener un olor distintivo, sea bueno o malo. El olor de esa casa era horrible, y no sabía exactamente qué lo causaba. Me estaba guiando a la parte trasera de la casa, que estaba detrás de la pequeña sala de estar. Me llevó a un pasillo estrecho donde me resultaba difícil cargar la caja. Luego me llevó a una puerta. La abrió y me dijo que pusiera la caja dentro del armario que estaba al fondo de esa habitación. Le pedí que encendiera la luz, y ella dijo que la luz estaba rota. La habitación estaba casi completamente oscura. La única fuente de luz era la luz de la sala de estar que se infiltraba en el pasillo y llegaba a la habitación. Veía muy poco para intentar maniobrar la caja adentro. Entré en la habitación con cuidado, forzando mis ojos para tratar de ver.
Estaba a medio camino, en medio de la oscuridad de la habitación, y cuando me acerqué un poco más al armario, vi una figura de pie dentro. Estaba seguro de que era una persona debido a la forma de la silueta, y vi a esa persona moverse en la esquina del armario. No había una explicación lógica para eso. La persona claramente estaba tratando de esconderse de mí, esperando que me acercara. Con la adrenalina recorriendo mi cuerpo, rápidamente dejé la caja en el suelo y comencé a salir de la habitación. Pasé rápidamente junto a la mujer y le dije, «Tenga una buena noche». Ella comenzó a gritar pidiéndome que volviera a ayudarla. Incluso me llamó «hijo de...». No sé qué planeaban hacer esa mujer y la persona en el armario, y no quería quedarme para averiguarlo. Terminé mi turno ese día, fui a casa y al día siguiente comencé a buscar un trabajo mejor y más seguro.